se conversaba era amargo, muy amargo. Por un lado estaban los espectadores, la gente que se reúne a mirar y a tratar de ver qué es lo que está pasando. Y esa gente, esos espectadores, salían gritando: si eres el Hijo de Dios, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, baja de esa cruz. No eres el Hijo, bájate. Pero también estaban los líderes religiosos de la época, sí, los fariseos, los saduceos, ¿no? Todos aquellos grupos estaban ahí. Y estos también gritaban, decían: a esto salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Fíjate qué paradoja. A otros, en estos 3 años que estuvo predicando, ese hombre llamado Jesús salvó a muchos y no es capaz de salvarse a sí mismo. También estaban las palabras de los soldados que habían pasado 18 horas desde que capturan a Jesús hasta llegar al momento de la cruz, ahí, azotando, viendo el drama. Estos también gritaban, estos también se unían al diálogo amargo, venenoso, y decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. No eres el rey, no salvas, no andas por ahí o anduviste diciendo que tú salvas. Sálvate a ti mismo, oh rey de los judíos. Hay palabras amargas, hay palabras llenas de sarcasmo, de odio, de irreverencia. ¿Es que acaso no era suficiente que Cristo estaba siendo crucificado? Palabras amargas. Es que no era suficiente que Jesús estaba siendo avergonzado como si fuera un criminal. No, parece que no eran suficientes los clavos. No eran los clavitos, eran clavos que atravesaban las manos del maestro, que atravesaban sus pies. ¿No era acaso suficiente eso? No. Los azotes, quizás fueron pocos los azotes que recibió el maestro. Recibió tanto que dice la palabra que su rostro estaba desfigurado, que su cuerpo estaba traspasado. Parece que para algunos no era suficiente. Parece que para algunos había que hacerle sufrir más, que había que azotarlo más, que había que clavarlo más, que había que clavarle espinas, la corona de espinas más fuertemente. El apóstol Pedro, que no se caracteriza por ser una persona de grandes descripciones, en una de sus cartas nos dice que la gente que pasaba por el lugar, por aquel lugar llamado el Gólgota, lo que hacían era que le lanzaban insultos, ¿no? Se reían del Cristo que agonizaba en la cruz. Hay palabras que torturan, hermanos. Hay palabras que cuando salen de la boca es para destruir, es veneno, tienen el propósito de herir, tienen el propósito de lastimarte. Hay palabras que duelen. Yo, de todas las escenas del Calvario, esta es la que más me impacta, porque la pregunta es: ¿cómo es posible que haya personas que puedan burlarse, reírse delante de un hombre que agoniza en una cruz? ¿Cómo hay personas que pueden sentirse satisfechas, sonreír, burlarse,
estaban ahí, en aquel escenario, rodeando, y estaban alegres y felices y susurrando al oído a la gente: vamos, insúltalo más, grítale más, azótalo más, tírale cosas, insulta. Para colmo, el criminal número 2 aquí llega un momento y también en medio de todas las palabras amargas le grita: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Palabras, hermanos, palabras. Las palabras lanzadas ese viernes tenían un propósito. Tenían el propósito de herir. Aquel viernes tan doloroso. Qué fuertes son las personas que usan las palabras para herir, como esta que están aquí. Personas que de repente te agarran, personas que amas, y de repente te están lanzando dardos, látigos, y te están destruyendo. Pero yo sé que yo aquí no estoy diciendo nada nuevo. Yo estoy segura que tú que estás sentada aquí y tú que estás sentado aquí, alguna vez en tu vida has tenido que soportar palabras que hieren. Tal vez en este momento de tu vida, quizás en las circunstancias que estás ahora mismo, lo estás sintiendo. Alguien que tú amas o respetas, de repente te azota con un látigo o con el fuego de la lengua, y allí quedas tú en el piso, herido, sangrando. La herida es profunda porque tiraron a matar, tiraron a destruir y te traspasan. Los daños son internos. El corazón quebrantado, el orgullo herido y los sentimientos lastimados. Hay palabras que hieren. ¿Estás tú hoy sufriendo las palabras de alguien? Si tú estás sufriendo heridas profundas por alguien que las ha lanzado, yo te estimulo y te voy a decir que en 2 de Pedro, si tú abres tu Biblia en 2 de Pedro, hay un bálsamo para esas heridas. Hay un bálsamo. El apóstol Pedro lo dice en el capítulo 2, verso 23. Óyeme bien, si estás pasando por eso, si te sientes en el piso, si te han traspasado, el verso 23, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23, ahí lo tiene. Nos cuenta el apóstol Pedro, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hay un bálsamo. Hay un bálsamo para las palabras que hieren. Y yo quiero decirte
lo que Jesús no hizo? ¿Tú viste lo que Jesús no hizo en la cruz? Ni en el proceso del Vía Crucis de Jesús. Jesús no se desquitó. Él no devolvió la ofensa. Él no dijo, ya verás. Él no dijo, ven acá, dímelo en mi cara, dímelo aquí. Él no dijo, espérate hasta que resucite. Después tú y yo, vamos a ver si tú eres tan guapo. Esas palabras no salieron de la boca de Jesús. Eso fue lo que Jesús no hizo. Pero ¿viste lo que sí hizo Jesús? Él encomendó su causa a quien juzga justamente. Tú estás dolido, tú estás herido. Quien te ama te ha hecho daño. A quien respeta te destruyó. Él no se hizo cargo de buscar revancha. Él no andaba buscando revancha. Él no demandó explicaciones, pero ¿por qué ustedes me están haciendo esto? ¿Pero por qué tú me hiciste eso? No. Lo grande del caso, lo que es difícil de entender aquí, es lo que él hizo. Todavía yo no lo entiendo. La reacción normal hubiera sido vengarte, insultar, devolver mal por mal. Pero nos dice la palabra que más bien Jesús los defendió. Sí, defendió a la gente que lo estaba ofendiendo, que lo maldecía, que se burlaba, el que le colocó la corona de espinas, a todos aquellos que le rasgaron la ropa, que lo latigaron hasta que estaba irreconocible, a toda esa gente, óyeme bien, a toda esa gente que le había lastimado. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Le dijo lo siguiente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Tú entiendes esto? Tú puedes entenderlo, tú puedes digerirlo. ¿Cómo es posible? Pero las palabras que salieron del Gólgota, una de ellas, la primera palabra de Jesús de las 7, salió para defender a quienes lo ofendieron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, hermanos y hermanas, el diálogo de esa mañana del viernes fue amargo. Jesús caminó, anduvo con la gente, sanando, predicando, sacando demonios, hablando. Pero las piedras verbales fueron destinadas para atormentarlo, fueron destinadas para masacrarlo. Y yo me pregunto, ¿cómo Jesús, con un cuerpo tan quebrantado por el dolor, hermanos, un cuerpo tan quebrantado por el dolor? Por eso yo digo, un Viernes Santo, no puedo menos que llorar, no puedo menos que estremecerme ante el drama que estamos conmemorando hoy, porque el cuerpo de Jesús estaba destruido en la cruz. ¿Me entiendes? Los ojos del maestro estaban llenos de sangre, de toda esa corona de espinas que atravesaba su frente, de todos los golpes. Ya él no veía bien, esos pulmones, ya no podía respirar bien ahí en la cruz del Calvario. ¿Me entiendes? Ahí en la cruz, un inocente muere. Y aún ahí
pudo hablar en favor de los malvados. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto es algo que va más allá de nuestra comprensión. Y de verdad, hermanos, yo nunca he visto tal amor. Nunca he visto tal amor. Si hay una persona que tenía la autoridad para tomar venganza, para tomar revancha, una oportunidad para desquitarme, ese fue Jesús. Pero Él no la tomó. A cambio de eso murió por nosotros. Murió por los que lo ofendían. Murió por los que lo traicionaron. ¿Cómo pudo hacerlo? Yo no sé. ¿Cómo Jesús pudo hacer eso? Yo no lo sé. Ahora, yo no lo sé, pero yo sí sé algo. Yo sí sé algo. Yo sé que mis heridas no son nada. Frente al drama de la cruz, cuando reviso mis rencores y mis deudas de rencor, si la gente que me falló o la gente que no estuvo para mí en un momento o cuando algo no me salió bien, ahora me doy cuenta que por lo que tanto me quejo diariamente, que por lo que tanto sufro y recuerdo generación tras generación, se la paso a la siguiente generación, porque así pasó Jesús. ¿Entiendes? No son nada. Tienes rencores, te han hecho daño, te han lastimado. Estás tirado al piso desangrándote por el dolor. Frente al drama de la cruz, frente al Cristo que muere por ti y por mí, mis rencores son una tontería. Algunas veces me sorprendo al pensar y ver el amor de Dios para nosotros. No tanto por la gente que Jesús tuvo que tolerar, sino por el dolor que tuvo que soportar. Y ante esas palabras solamente yo puedo decir, maravillosa gracia. El poder de Dios manifestado en Jesucristo. El mismo Dios nos había dicho, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El evangelista dice, el verbo de Dios hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Dice el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal forma amó Dios al mundo. Toda la humanidad debe estar agradecida de ese gran amor y de esa gracia. Porque solo por eso estamos nosotros frente a ustedes y ustedes están oyéndome a nosotros. Hay poder en Jesús porque Él mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hay vida en sí mismo en Jesús. Y Jesús tiene, dice la Biblia, los mismos atributos que tiene la divinidad. Para los que a veces somos duros de creer, nos es difícil pensar que ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros pudiera morir. Pero ¿quién conoce la voluntad y los propósitos de Dios? Oh profundidad de los misterios, de las obras y de la sabiduría de Dios. Qué insondables son tus hechos e inexplicables tus palabras. Queridos hermanos, duelen los insultos que Jesús ha recibido,
Los insultos llegan hasta el mismo corazón de Jesús, pero no duelen tanto como la traición de sus amigos. La traición es uno de los daños, de las ofensas, de las injurias mayores que puede uno cometer. ¿Y saben una cosa, mis hermanos? Quienes traicionan son los amigos y familiares. Los enemigos no traicionan. La confianza es que está el peligro, decía un dicho popular. Y cuando Jesús ha pasado ya por la traición de Judas, y aún la confianza que tiene un apóstol como Pedro, tiene que predecir: antes que el gallo cante me negará 3 veces. Cuánto dolor, cuánto dolor, cuánto dolor. Y cuando se consuman los hechos y Pedro le niega, cuánto dolor, cuánto dolor. Así que ya las cosas que van pasando y los sufrimientos que va teniendo Jesús duelen menos. Y en el camino de la pasión, en el Via Crucis, como le dicen algunos, aún va caminando y ve a las mujeres que por agradecimiento algunas y por amor otras lloran por él, porque en verdad los soldados ya te han dado un tratamiento que no es el mejor. Le dicen a las mujeres que lloran: no lloren por mí, lloren por ustedes. Así que el maestro sabía en qué mundo nos dejaba. Si esto han hecho por el árbol verde, ¿qué harán por las ramas secas? Y los príncipes de los sacerdotes, ya lo han dicho mis antecesores, le insultan diciéndole: si eres el Cristo. Y me suena al desierto de las tentaciones. El mismo diablo usaba esos términos. Y después de que ya ha caído su ánimo y que su vida casi se va, llega como un refrigerio a la vida, a la persona de Jesucristo. Alguien que ha creído en Él, alguien que tiene confianza en Él, alguien que le dice que Él es el Cristo, y hay alguien que le dice a la vez que Él es el Rey, porque si tiene un rey no es porque es rey. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero vamos a presentar la cosa. Presenciamos 3 cruces a donde 3 personas diferentes están condenados a morir. A Jesucristo, que culpa el medio entre los dos, todos lo insultan. Pero ¿qué pasa? Los guardias romanos, los religiosos, mis hermanos, cuando yo veo que los religiosos tratan de esta forma a Jesús, me pregunto yo: ¿somos también nosotros religiosos de esa misma calaña? ¿Estamos nosotros en condiciones de aceptar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, olvidándole de nuestros beneficios? Como dijera el otro crucificado: si eres el Cristo,
Sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y caen muy bien las palabras del confesor, del ladrón arrepentido, aunque algunos le llaman el buen ladrón. Gramáticamente hablando, ladrón y bueno no concuerdan. Así que si alguno quiere ser bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Somos muy yo, y quizás ese egoísmo nos hace a veces caer, a veces dudar. Pero en esas cruces están crucificando a los ladrones que tienen motivos, son delincuentes, son criminales, son violadores de los derechos humanos, no respetan a nadie. Y cuando hablo de delincuentes y criminales y ladrones, me da un poquito de miedo. Quizás si Jesús llegara a Dominicana ahora, dijera: no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por ustedes. El ladrón de la izquierda, como lo han puesto algunos, la Biblia no lo dice, es un individuo que no tiene arrepentimiento. Es un individuo que se siente orgulloso de ser ladrón. Es un individuo que no ha antepuesto la voluntad de Dios, no teme a Dios, así le decía el otro. A tú que estás aquí porque tu Señor no ha sido bueno, porque has sido condenado justamente, aún así no temes a Dios. A este ladrón no arrepentido no queremos parecernos ninguno de nosotros. Yo estoy muy claro. No sería lo más bonito cuando la gente miente tanto, cuando la gente tiene doble vida, cuando la gente tiene más de doble vida. Viene a la iglesia y es muy devoto, y él sobresale, inclusive en las misiones y en los servicios, siempre está dispuesto. Pero cuando salen de la iglesia son otras personas. Un día para Dios, 6 días para mi vagabundería. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Reconocimiento de que Dios es quien está al lado del crucificado. Ya le dije que para mí, cuando me dicen que Dios muere, como que no me entra. Pero como yo no lo entiendo y sé que los caminos de Dios son misteriosos y que nosotros no, hay muchas cosas de Dios que no conocemos, yo lo creo. Si lo dice la palabra de Dios, yo lo creo. Y por eso, mis hermanos, si no lo hemos hecho ya, si hay alguno de nosotros que tiene un pie en la iglesia y otro en la calle, otro en el mundo, es la invitación de la sinceridad. A la sinceridad, señores, a no ser de doble cara, a no decir una cosa y hacer otra, a no venir a la iglesia los domingos y los otros 6 días haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Lleguemos hasta el trono de la gracia y humildemente, arrepintiéndonos, reconociendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, digámosle a Jesucristo una petición inteligente: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y escucharemos las palabras
sinceras, grandiosas, amorosas, graciosas de Jesús cuando le dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay algunas personas que no aceptan el hoy en la forma que está. Parece que esas personas creen que la coma debe ir en otro sitio. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Dios no está sujeto a tiempo. Dios no está sujeto a miedo ni a medios. Dios no está sujeto a los tiempos del hombre, porque los tiempos de Dios son eternidad y los números de Dios son infinitos. Dios es siempre hoy, porque en Dios no hay futuro, y en Dios no hay presente, y en Dios no hay pasado. Las cosas de Dios son eternas y el tiempo de Dios es un misterio. Ojalá que cuando parece que fallamos en la fe, ojalá cuando les estén desgastando nuestras mentes y nos vayamos sintiendo torpes por el paso de los años, podamos decirle a Jesús la petición inteligente de que le hablaba hace un momento: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, para oír la palabra del Señor que nos diga: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios les bendiga.
nosotros vamos a estar supliendo parte de sus medicamentos y también de sus alimentos. Confíen en nosotros, que nosotros sí vamos a ayudar. La iglesia estará con usted. Como también Jesús estará con usted. Dios estará con usted. Confíe plenamente que Él no la abandona. Él nos dejó el consolador. La verdad que ustedes han sido hoy como si fuera el mismo Jesús que viniera aquí. Porque sus palabras me llenan de fuerza en toda esta tristeza, en todo este dolor, en toda esta angustia que estoy atravesando. Saber que tengo gente que está a mi lado y que no me va a dejar, eso me ayuda a seguir adelante, a pesar de todas las dificultades que estoy pasando. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Vamos a orar por usted, mi hermana, para que Dios le dé esa paz, ese consuelo que necesita su corazón y esa compañía en estos momentos. Oremos, Padre Celestial, que pone las alturas de los cielos. Ponemos, Señor, en tus manos tu hija. Ella ha perdido un hijo, Señor, pero sabemos, Padre, que tú le vas a suplir esa compañía que ella necesita en estos momentos, Padre. No la abandones, Señor, estate con ella siempre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, aquel tu hijo que murió en esa cruz, pero que también resucitó al tercer día, Padre. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Hermana, siga leyendo la palabra y recuerde lo que le dije. Recuerde la cruz. Recuerde a Jesús cuando comentó a su hermano, ¿verdad? Se le entregó a sus discípulos, así está usted. Bueno, vamos, mi hermana, y no deje de visitarnos en la iglesia. Y cualquier cosa que usted necesite, avísenos, que estamos ahí, hermana. Dios le bendiga. Al estado en que se encontraba el maestro. Un momento en que, como hombre y como hijo de Dios, estaba padeciendo, estaba sufriendo una gran agonía. Imagínense que yo a veces me pincho con un alfiler y digo un ay grandísimo. ¿Qué no sería de mi maestro al estarle clavando en esa cruz? ¿Cuál no sería su sufrimiento? Vimos el video donde científicos hablaban de una u otra manera de cuál era su situación física. Pero yo decía dentro de mí, pero su pensamiento era ágil en ese momento aún de agonía. Pero llegó ese momento en que todo se oscureció. Como nosotros aquí sufrimos de grandes apagones, sabemos lo que es una noche oscura, nublada, donde no hay estrella y donde nosotros a veces tenemos que tener una linterna en la mano para poder movernos, si se quemaron las baterías del inversor. Entonces, mi maestro está en esa agonía y comienza a ver tinieblas a su alrededor. Y ahí yo digo que como hombre estaba agobiado, porque no olviden que decían el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, establecían diferencia. Pero aquí yo lo siento como hombre, padeciendo físicamente dolor, agonía. Y en ese momento en que las tinieblas lo cubrían todo, él no podía sentir la presencia de Dios a su lado. No lo podía sentir, porque las tinieblas no eran más que el pecado tuyo y mío que él estaba cargando en esa cruz. Óigalo bien, el pecado tuyo y mío, que era quien lo estaba separando de su Padre Celestial. Porque hemos escuchado muchos sermones donde se nos dice que Dios y el pecado no pueden estar juntos. Entonces mi maestro estaba llevando tu pecado y el mío, entonces no podía la presencia de Dios estar cerca de él para él verlo, porque las tinieblas
los separaba. Esas tinieblas para mí son tu pecado y el mío. Mi maestro, en un estado de agonía, como quizás muchos de nosotros en una clínica esperando una decisión de un ser amado, en un lugar en que estamos casi a punto de caer a un precipicio y vamos atormentados, hemos clamado, no con esas mismas palabras, pero hemos dicho, Dios mío, ayúdanos. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho? Hay desesperación, hay agonía en nosotros. Y como el maestro nos quiso enseñar hasta la hora de su muerte, lo que era todo lo que podíamos pasar nosotros, aquí nos está diciendo al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dicen algunos teólogos que en ese momento de agonía, en ese momento de dolor, él fue a su infancia. Y allí las enseñanzas de su madre vinieron a su memoria con el Salmo 22:1. Cuando David dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dicen algunos teólogos, y es posible porque decía ahorita, creo que era el hermano Emilio o la pastora, que los misterios de Dios no nos han sido revelados todos. Y lo dice Pablo en una de sus cartas, que ahora vemos oscuramente, pero cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a ver cara a cara. Y entonces nos vamos a ver todas estas cosas y quizás, como decía la pastora el domingo, vamos a preguntar, ¿y dónde está el dueño de ese burro? Y nosotros podemos hacer preguntas en el cielo. Por eso tenemos esperanza. Por eso estamos caminando hoy con el Señor, conmemorando su crucifixión. Y nosotros también, por la pérdida de un ser amado, podemos decir, Dios mío, y quizás muchos de ustedes lo hayan dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor, a mí ahora? Pero el Señor tiene control, aún en ese momento de la vida de su hijo. Tenía control. Estaba ahí. Lo que pasa es que tu pecado y mi pecado no le permitían al maestro, no como hijo de Dios, sino como hombre, ver la presencia de su Padre Celestial. Mi hermana, mi amigo aquí esta tarde presente, Dios siempre está a tu lado. Y tú puedes sentirle. Y Él se puede manifestar en ti. Y tú se puede cumplir la palabra en ti. Sea joven, sea anciano, porque la palabra dice que veremos, soñaremos sueños, habrá revelaciones. Y el Señor puede a tu edad decirte, aquí estoy, no temas. Recuerda que yo te dije que estaré contigo todos los días de tu vida, donde quiera que tú vayas. No importa que sean momentos de gozo y alegría, como lo ve el mundo. Porque mi hermano, entre comillas, el gozo del mundo no es el gozo que nos da el Señor. Que aún en medio de la tristeza, algunos nos llaman locos, porque cantamos y alabamos al Señor. Porque hay un gozo diferente. Pero en medio de esa tristeza, nosotros podemos sentir la voz de Dios. Y no temas, tú también como Jesús puedes decir, Dios mío, ¿por qué me has dejado sola en este momento? Que Dios nos bendiga. Amén. Tranquilo, que vamos a ganar eso, queremos ganar la última temporada. Yo digo, yo espero que
la ley del tribunal. El segundo paso tengo, rechazar por ante el tribunal toda parte de presentación por ser incompetente y mal fundada en este tribunal. Tercera parte, proceder en un plazo de 15 días de las conclusiones dadas, así por poder entrar los documentos de manera libre, con licitez. De acuerdo a las conclusiones, este tribunal le dará el caso de los 15 días, pero siempre y cuando el ministerial le notifique a cada una de las partes. A partir de esa notificación, en 15 días tienen cita para que traigan por escrito sus conclusiones, por lo cual este tribunal dará fallo a la parte demandada, la cual esta ha tenido validez en todos sus documentos. La litis ha sido verdaderamente por la ley. Y por cuanto, dentro de ese plazo de 15 días, solamente traerán sus escritos, la cual este tribunal falla a favor del demandado. Se levanta la sala. Va a salir bien, vamos para otro lugar. Tranquila, nosotros podemos ayudar. Es una justicia. ¿Tú no viste que le dije? Dijo, consumado es. Hemos visto, mis hermanos, en la mañana de hoy y parte de esta tarde, muchas de las cosas que nuestro Señor Jesucristo pasó durante estas últimas horas de su vida aquí en la tierra. Quizás los más jóvenes han tenido pudiéramos decir, la ayuda un poquito de imágenes y de la televisión para imaginar, para ver lo que Cristo estuvo pasando cuando estuvo allí crucificado y antes de estar crucificado. Quizás para los que estamos un poquito más entrados en edad, cuando veníamos los viernes a escuchar el sermón de las 7 palabras, teníamos que imaginarnos lo que había pasado Jesús. Y luego que vemos la historia contada desde la visión de Mel Gibson en La Pasión de Cristo, es cuando quizás algunos caemos en que en realidad nuestro Señor, lo que pasó no fue fácil. Consumado es. Muchas veces creemos que nuestro Señor dice esta palabra en la cruz solamente mirando el momento de la cruz. Pero consumado es, hecho está, viene a dar fin a una profecía que desde el Antiguo Testamento había sido dicha, de que vendría un Salvador a este mundo, vendría el Cordero de Dios a quitar el pecado de todos nosotros. Su misión, narrada por muchos versículos y porciones de la palabra de Dios en la que vino a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. Su misión, romper con los sacrificios y ser el Cordero que quita el pecado de este mundo. Durante su paso, Jesús vino a cumplir y declaró:
y aún a los que estaban junto con él, les dijo, como le dice a Felipe, le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre envía a su Hijo porque es el único que puede representarle dignamente. Si vemos, y como decía la pastora, y leímos en Primera de Pedro, aún todo lo que pasó y de su boca no salió maldición. Entendemos que Jesús tuvo que luchar con su parte humana. La parte humana que la vemos en el ladrón y en lo que voceaba: si eres el Hijo de Dios, líbrate y líbranos a nosotros. Si lleváramos a un Jesús a la semejanza nuestra, nosotros día a día, solamente siendo quizás que conocemos a un militar de alto rango, o que quizás conocemos a un funcionario y nos apoyamos en eso para quizás maltratar a otros, o quizás tengo una posición donde trabajo y soy jefe de varias personas y no sigo el mandato de Jesús, y no sigo el ejemplo de Jesús en la cruz, que aún siendo el Hijo de Dios, no levantó su mano para consumir a quienes le crucificaban. Jesús que vino en su misión a dejarnos que es el camino, la verdad y la vida. En ese momento, luego de, como decía nuestra hermana ahora, estar detenido porque no podía sentir la presencia de su Padre Celestial cerca de él, se da cuenta que su misión en la tierra está por llegar a su fin. Su misión, morir por ti y por mí en esa cruz, para que hoy nosotros podamos ser salvos. Hace tanto tiempo que Jesús dijo que cumplió con su misión, que fue consumado su tiempo con hechos aquí en la tierra, y vino a nosotros para que nosotros podamos hoy en día ser salvos. Jesús, que declaró que vino a buscar a los que nos habíamos perdido. Mis hermanos, podemos hoy en día nosotros decir, con nuestro testimonio, con nuestras acciones, cuando salimos día a día en este mundo, decir que la misión de Jesús se cumplió en nuestras vidas. Podemos nosotros llevar el mensaje de salvación, podemos predicar a un Cristo que vino, que padeció, que murió, pero que resucitará. Hemos oído muchísimas Semanas Santas cómo nos vamos en silencio el Viernes Santo, pero con la esperanza de que el domingo llegará. En este momento el Señor está a punto de morir. Ya vimos cómo fue maltratado, ya vimos cómo fue humillado. Pero si nos vamos un poquito más atrás, las gotas de sudor de sangre eran porque él sabía lo que iba a padecer. El Señor en el Getsemaní tuvo que combatir
con la carne, con el ser humano, pidiéndole al Padre que si era posible que pasara de él ese momento. Y entiendo que él no se imaginaba, sino que él sabía lo que iba a pasar. Y aún así, Jesús, para que en este momento pudiera decir que hecho estaba a lo que había venido, aún sabiendo lo que le iba a pasar, siguió su trayectoria. Mis hermanos, muchas veces cuando terminamos algún proyecto de vida, casi siempre decimos, hemos terminado. Nos graduamos de la universidad, nos dan un título y nos sentimos orgullosos porque hemos atravesado una temporada y hemos terminado un proyecto. Casi siempre esos términos son felices. En este momento el Señor había terminado algo que no era tan feliz para él. Hemos visto lo que sufrió. Hemos visto las cosas por las que tuvo que pasar por ti y por mí. Vino a la tierra, cumplió su misión y es el único camino hacia el Padre. Hecho está, consumado es, porque hoy en esta iglesia de las Zarras estamos predicando a un Cristo vivo. Si en algún momento nuestro Señor Jesucristo no hubiera seguido con su misión aquí en la tierra, no estuviéramos hoy en día pudiendo predicar, pudiendo estar conmemorando su muerte en una cruz. Día tras día, quizás nosotros hemos crucificado a Jesús. Quizás hoy pudiéramos estar aquí criticando a Pedro, sin saber si alguno de nosotros lo hemos negado más de 3 veces. Quizás no con nuestros labios, pero sí con nuestras acciones. Quizás no le hemos dado un beso en la mejilla a Jesús, pero como Judas lo hemos entregado. La palabra de Dios nos dice que tuvo un momento, como todo ser humano, de debilidad, tuvo sed. Y dice el verso 30 de Juan 19, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. No celebró su paso, su misión con una botella de champán o de sidra sin alcohol en el caso nuestro, sino con vinagre. Pero aún en esa situación sabía que había sido enviado por el Padre para que hoy en día todavía personas estén siendo salvadas y siendo salvas por esa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Nosotros continuamos como cristianos esa misión y cumpliendo con ese gran mandamiento y por todo el mundo predicando el Evangelio, esperando que quizás cuando nosotros nos toque, quizás podamos decir que hemos cumplido con la misión que nos encargó nuestro Señor Jesucristo, de llevar el mensaje a toda criatura y que todos puedan conocer
que una cruz maldita hoy es bendita, porque consumado es. Que el Señor le bendiga. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Horas de agonía, horas de sufrimiento. Había arrastrado una cruz pesada y había tenido que estar clavado en ella por muchas horas. Su obra había sido consumada. Parecía que todo había finalizado, pero todavía faltaba algo. Vimos hace un rato que a ese momento ya no había ni siquiera sangre suficiente en su cuerpo para que el maestro pudiera respirar. Pero dice la palabra de Dios que en ese momento Jesús alzó su voz. El que no tenía fuerzas para nada, el que parecía que estaba vencido, en ese momento tuvo la fuerza para alzar su voz. Y todos los que allí estaban pudieron escuchar la voz del maestro. Porque Satanás pensaba que había vencido. Satanás creía que ya el Hijo de Dios estaba derrotado. Hacía un rato había dicho: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en este momento surge una voz del maestro que dice: Padre. Empieza esta palabra diciendo: Padre. Esta simple palabra tiene una gran significación para el Hijo de Dios, porque lo vincula con Dios en la relación que desde un principio él venía pregonando. Era el Hijo de Dios. Esa palabra le vincula con Dios en una relación de familiaridad, en una relación de amor, en una relación de unidad. Y nos dice a nosotros que ese Dios también es nuestro Padre. Porque dice la palabra de Dios que con Cristo nosotros venimos a ser llamados y a ser hechos hijos de Dios. Las criaturas dejan de ser criaturas al momento de creer y se convierten en hijos de Dios. Y dice que así como somos hijos, también somos herederos y coherederos de la gracia de Dios. Y sigue diciendo: en tus manos. Las manos de Dios son las mejores manos en las cuales podemos estar depositados. Y Jesús lo sabe. Y en ese momento crucial, donde ya su misión ha sido consumada, le dice: Padre, en tus manos. Porque no hay mejores manos. Porque en tus manos hay seguridad. Porque en tus manos hay consuelo. Porque en tus manos podemos estar tranquilos de que tú tienes el control de todo lo que está pasando. David, aquella vez que falló frente al Señor y en su orgullo y vanidad quiso censar al pueblo, les fueron presentadas diversas opciones para cumplir su castigo. Y dijo: prefiero estar siempre en las manos del Señor, que sea Él, porque Él siempre tendrá de mí misericordia. Hermanos y amigos que hoy estamos aquí, el Hijo en aquella cruz le dice al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Se coloca en las manos del Padre
y encomienda en las manos del Padre su espíritu. Ese espíritu que se convierte en el alma y en la vida, le dice, reténmela ahí, porque aquí no acaba todo, porque hoy yo expiro aquí, pero en unos días me levantaré. Y le dice al Padre, en tus manos estoy encomendando mi vida, estoy encomendando mi espíritu, porque tengo una esperanza que sobrepasa la cruz. Porque la cruz tiene un valor importante en la vida del Maestro y en la vida de todo discípulo que le sigue. Pero más allá de la cruz, el Maestro con estas últimas palabras nos dice, después de la cruz hay una victoria que viene y allí gozaremos eternamente con el Padre. Pero hermanos, hermanas, amigos y amigas, esta esperanza es para aquellos que creemos en Jesús, obedecemos al Padre como Él lo obedeció y somos fieles hasta el final. Hoy Jesús desde la cruz nos mira y dice nuevamente estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, retándonos a ti y a mí. No un sentimentalismo porque es Viernes Santo, porque es Semana Santa. No unas lágrimas porque vimos cuánto padeció el Señor, sino que nos está retando a serle fieles y obedientes en todo momento, con la seguridad que Él nos sostiene en sus manos, que no importa lo que venga, que no importa la dificultad, que no importa la angustia, si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Y en medio de todas las tentaciones, en medio de toda la angustia y en medio de toda la dificultad, obedecer al Padre y serles fiel hasta el final, para poder decir al final de la jornada, cuando llegue ese día en que nosotros tengamos que también expirar, decir con boca llena y la seguridad de que hemos permanecido fieles a Dios: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú y yo no sabemos el día cuando el Padre nos envíe a buscar. No se trata de personas ancianas. Cualquiera de nosotros hoy o en los días que vienen puede llegar el momento en que tengamos que partir de esta tierra. Podremos decir como Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expirar confiados en que un día Él nos levantará y que gozaremos la vida eterna con Él. La muerte de Jesús no es en vano. Cada vez que tú y yo le aceptamos en nuestro corazón y decidimos ser fiel a Él para siempre. Que Dios nos dé la fortaleza para después de esta semana que se termina, toda esta conmemoración, todo ese estar recogidos, todo ese estar llega a su fin, pero la vida en Cristo es eterna y permanece para siempre. Que después de esta semana nosotros sigamos viviendo confiados y seguros en el Señor, para que al final, cuando suene la trompeta, nos reunamos con Él y disfrutemos de la eternidad que Él fue a preparar para nosotros. Que el Señor les bendiga. Lo siguiente: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre
era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose en el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Hemos caminado en esta mañana y parte de esta tarde. El Señor ha muerto. El Señor ha muerto. La iglesia de Cristo en cualquier lugar del mundo recuerde este momento. Que no se olvide, el Señor ha muerto. La naturaleza se oscureció. Todo se entristeció. El Señor ha muerto. Pero sabemos que el domingo viene. Sabemos que se levantará. Por eso yo te invito a que ese gran acontecimiento que va a suceder el domingo, a las 9:30 aquí, el domingo, solo tendremos culto este próximo domingo, por favor, a las 9:30 de la mañana. Cuando se abran esas puertas, ya no habrá la oscuridad, sino que el Señor habrá resucitado. Pero hoy, a esta hora, el Señor ha muerto.